Saludos, hoy jueves 28 de abril del 2022. Estamos transmitiendo y grabando para nuestro canal de YouTube y también para ustedes desde esta aula, la Escuela de Teología. Vamos a dar respuesta a una pregunta que un hermano de Colombia, el hermano Oscar de Colombia, me dijo: Pastor Fran, profesor Fran, ¿está acaso condenado el rey Salomón? ¿Perdió acaso su salvación? ¿Mm? Bien. ¿Cuál fue el estado ya de Salomón, futuro? ¿Dónde está Salomón? ¿Murió pues cerca de Dios o alejado de Dios? Quiero situarles en mi primer gráfico. Ahí les muestro en la pantalla mi primer cuadro con círculos amarillos. ¿Está condenado el rey Salomón? Vamos a enfocarnos en el capítulo 11 de Primera de Reyes para conocer la apostasía en su vejez. Bien, abra su Biblia en el capítulo Primera de Reyes, capítulo 11. Bien, busquemos en Primera de Reyes, capítulo 11. Vamos a leer los primeros versículos. Pero ahí en nuestro cuadro podemos apreciar que la apostasía o el apartamiento de la fe de este hombre entendido, el rey más sabio de todos, Salomón, consistió en que amó a muchas mujeres extranjeras. Ahí lo puede usted leer. Amó a muchas mujeres extranjeras e hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová. Lo malo, lo desaprobado, algo pues dañino, algo que no era parte de la voluntad de Dios. ¿Correcto? Vamos a leer Primera de Reyes capítulo 11, primeros versículos. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras que no eran israelitas judías, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas. Versículo 2. Vamos a pensar un momento en esto. ¿Acaso Salomón entonces era muy promiscuo, tenía una libido, digamos, muy fuerte, era un hombre de gran potencia sexual, ¿no? Porque se ha pensado, se ha estudiado, me imagino yo, a Salomón, su perfil, ¿no? Y como seres humanos que somos hombres y mujeres, usted que me escucha, alumno, alumna, estudiante de nuestra plataforma, en nuestro canal de YouTube, Escuela de Teología, posiblemente Salomón haya desarrollado pues una libido potente, una potencia sexual, ¿no? Descollante, sobresaliente, ¿no? A diferencia de los demás, para tener estas mujeres, ¿no? Que también eran de repente parte del pacto que él hizo con otras naciones y los privilegios que él gozó, bien, con esas mujeres. Versículo 2: gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no os llegaréis a ellas, ni ellas os se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A esas pues se juntó Salomón con amor. Con amor. ¿Qué clase de amor tuvo Salomón por esas mujeres? A ver, ¿qué clase de amor tuvo Salomón hacia esas mujeres? Dentro de la cultura griega hay tres palabras en el léxico del amor. Bien, el amor fileo o filial, que es el término griego, que habla del amor entre hermanos, entre primos, parientes, entre amigos. Bien, tenemos también el amor eros, el amor de las pasiones, el amor erótico. Estamos asistiendo a una cultura de la erotización, la sensualidad, la pornografía, el homosexualismo, el lesbianismo, todas las prácticas sexuales
la lujuria, y el amor ágape, el amor a Dios. Pero, ¿con qué clase de amor Salomón amó a esas mujeres? ¿El amor a Dios? No, porque ya se había descarrilado, se había apartado de Dios. ¿El amor fileo o filial? Posiblemente, ¿no? El amor entre amigos, hermanos, pero más yo me atrevo a pensar que Salomón amó a esas mujeres con el amor eros, el amor pasional, el amor erótico, esta clase de amor. Y leemos ahí en el versículo 3: y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Total, 1000 mujeres. 1000 mujeres. Y cuando Salomón era viejo, anciano, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. Y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios como el corazón de su padre David. Pero en su vejez, nótese bien, y a mí me llama la atención de forma poderosa que Salomón, el rey, haya tenido en su vejez este apego, este deseo sexual desbordante, este amor eros hacia las mujeres, hacia 1000 mujeres en total, ¿no? Y yo me pregunto también cómo él pudo ser tan fértil, tan poderoso, aún en su vejez o ancianidad. Yo creo que vejez más que ancianidad, en su edad adulta, ¿no? Adulta mayor, de poder estar pues con esas mujeres y poder disfrutar de una sexualidad sin Dios, aparte de Dios. Amén. ¿Cuánto decimos amén a esto? Una sexualidad, vemos a Salomón como un hombre, un prototipo, un modelo de un hombre promiscuo, un hombre poderoso en la sexualidad, un hombre desbordante en el sexo, un hombre erotizado, envuelto en esas prácticas, digamos, adúlteras, fornicarias. Imaginemos a Salomón así, ¿no? O sea, ¿a qué extremo llegó Salomón, el gran rey Salomón, el rey sabio, entendido? Versículo 5: porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas, e hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Versículo 7: entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Y así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Mire cómo dedicó Salomón santuarios, ídolos, dioses falsos a esas mujeres. Versículo 9: y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová su Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces. Pero de forma obstinada Salomón continuó lo mismo, en su idolatría, en su lejanía de Dios, en su apostasía. Versículo 11: y dijo Jehová a Salomón, por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino. Ese fue el juicio de Dios, el castigo de Dios, y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días, por amor a David tu padre, lo romperé de la mano de tu hijo. Pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo, por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. ¿Qué tal cuadro de juicio de Dios? Bien, versículo 29. Aconteció pues en aquel tiempo que saliendo Jeroboam fue el hijo de Salomón, le encontró en el camino el profeta Abdías, Silomita, y que este estaba cubierto con una capa nueva, versículo 30, y tomando Abías la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos y dijo a Jeroboam: toma para ti los 10 pedazos, porque así dijo Jehová, Dios de Israel: he aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus. Jeroboam, el hijo de Salomón. Eso fue el cumplimiento tras la muerte de Salomón.
Ahora les muestro el siguiente gráfico. Evidencias bíblicas de que Salomón no perdió su salvación. Anótelo. Evidencias bíblicas de que Salomón no perdió su salvación. Mire, Eclesiastés capítulo 2, versículos 1 al 3. Por cuestión de tiempo no vamos a ir a ese texto. Ahí se nos narra la experiencia frívola del rey, que tuvo, quiso inquirir. Vamos a Eclesiastés, a ver un poquito, para poder dar un repaso, una lectura así ligera, y usted lo puede, por supuesto, repasar en su hogar, desde la comodidad de su casa. Eclesiastés capítulo 2. Vamos a leer versículo 1, palabras del predicador, hijo de David, rey de Jerusalén. Salomón fue el escritor, indudablemente. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? ¿Qué provecho? Si todo es vano, hueco, vacío. Vacío es la palabra correcta para vanidad, hueco. La existencia frívola del rey. Él hizo un examen, un filosofar tratando de hallar respuestas a sus preguntas sobre esta vida. Eclesiastés es un libro, también diríamos, filosófico. ¿De acuerdo? Eclesiastés es un libro filosófico porque nos habla de dar respuestas a las preguntas de la vida. ¿De dónde vengo? ¿Por qué estoy acá en la tierra? ¿Hacia dónde voy? Salomón se lo preguntó. Lo segundo que encontramos en el capítulo 2 de Eclesiastés es el materialismo y la prosperidad del rey sabio. Los versículos 4 al 9 nos presentan este cuadro, bien, de la experiencia del rey, ¿no? También vamos a leer los versículos 13 al 18. Vamos a leer, por ejemplo, en el versículo 14 del capítulo 1 de Eclesiastés: miré todas las obras que se hacen debajo del sol, y aquí todo ello es vanidad, aflicción de espíritu, ¿no? Todas las cosas son fatigosas para más de lo que el hombre puede expresar. Versículo 8: nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír, ¿no? Versículo 16: hablé yo en mi corazón diciendo, he aquí, yo me he engrandecido y he crecido en sabiduría, y sobre todo lo que fueron antes de mí en Jerusalén. Es decir, la prosperidad de Salomón fue tal, más grande que todos los reyes antepasados de él. Y mi corazón ha percibido mucha sabiduría y ciencia. Bien. Pero luego, al final del libro de Eclesiastés, en el capítulo 12, leemos en el versículo 13, después de todos los consejos, la experiencia, de todo el conocimiento y la sapiencia de Salomón, leemos en Eclesiastés 12:13 lo siguiente: el fin de todo el discurso oído es este, el fin de todo. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque eso es el todo del hombre. Temer a Dios, acercarse a Dios, servir a Dios. En el versículo 10 leemos: procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Salomón fue un hombre brillante, una mente brillante, escritor, poeta, amante de las mujeres. Pero la conclusión final del rey fue: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque eso es todo, eso es el todo del hombre. ¿Cuánto decimos amén? La otra evidencia fue que en 2 de Samuel capítulo 7, vamos a leer 2 de Samuel, una evidencia clara. 2 de Samuel capítulo 7, el pacto que Dios estableció con el rey David. Bien, el pacto con el rey David. Dentro de este pacto, Dios le dice a David lo siguiente en el versículo 14, versículo 13, vamos a leerlo: él edificará casa a mi nombre. Está hablando de Salomón, no de David, porque Salomón fue el que gestó y construyó el templo de Jerusalén, un templo monumental.
Bien, él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré al Padre, y él me será mi hijo. El Padre está hablando, Dios a David, y Dios fue el Padre de Salomón. Yo seré a él Padre, un Padre espiritual, y él me será mi hijo. Y si él hiciere mal, lo cual hizo Salomón, claro que sí, yo le castigaré con vara de hombres. Fue castigado Jeroboam, el reino fue dividido con vara de hombres. Yo le castigaré y con azotes de hombres o de hijos de hombres. Salomón recibió el azote, la ruptura del reino. Versículo 12. Pero mi misericordia, quiero que usted subraye con su lapicero, con su bolígrafo, este versículo 13 de 2 de Samuel capítulo 7. Versículo 13. Perdón, 15. Versículo 15, porque hemos leído el versículo 14. Versículo 15, subráyelo. Pero mi misericordia no la apartaré de él como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. ¿De quién está hablando? ¿De David? No. ¿De Jesús? Tampoco. De Salomón, porque la misericordia divina no se apartó de Salomón, aun cuando hizo lo malo, aun cuando se apostató, como la parte de Saúl, al cual quité, fue desechado Saúl. Saúl terminó automatándose, autoeliminándose, así como el traidor Judas Iscariote. Entonces, qué distinto a la vida de Saúl con la vida de este rey sabio y entendido llamado Salomón. Mi misericordia no se apartará como se apartó de Saúl, a quien yo deseché y quité. Bien, en conclusión, ahora bien, hay un dato importante que también estamos ahí en el cuadro que les he mostrado. Ningún escritor bíblico, es decir, también incluyendo a Salomón, ningún escritor bíblico, si repasamos el canon bíblico, ninguno de quienes escribieron la Biblia perdió su salvación. Judas la perdió, o sea, Judas no fue salvo porque simplemente no escribió ningún libro, ninguna literatura, pero él traicionó a Jesús. Caín, hijo del diablo, el primer homicida, tampoco escribió ningún libro. Los hombres que escribieron la Biblia, ninguno de ellos se perdió. Ahora les muestro mi siguiente esquema, que es una hoja en realidad, una hoja de conclusiones. Ahí lo puede usted apreciar. Hoja de conclusiones. Bien. En Primera de Reyes 11, que hemos estado estudiando, Primera de Reyes 11, como punto número 1, bien, vamos a leer esta hoja de conclusiones. Número 1. En Primera de Reyes capítulo 11 no tenemos el menor indicio de un arrepentimiento pues genuino después de la apostasía del rey. Es cierto, no hay un atisbo, o sea, no se dice textualmente de que Salomón se haya arrepentido. No, pero eso no significa que ya casi al morir, moribundo, Salomón se haya arrepentido, haya cambiado su mentalidad y haya abierto su corazón y suplicado perdón a Dios. Bien. Segundo, número 2. La vida de Salomón nos demuestra la soberana misericordia divina sobre quienes pudieran apartarse en el pecado, en la más extrema apostasía, como Salomón fue el reflejo de ello. Salomón fue un modelo de quienes aparentemente están apartados, que están de hecho en apostasía, pero que un día van a volver a Dios. La vida de Salomón lo refleja, demuestra la misericordia divina soberana, a pesar del pecado que cometamos. Tercero, el libro de Eclesiastés, escrito por Salomón en el año 932 aproximadamente antes de Cristo, pudiera ser una narrativa de su posterior arrepentimiento antes de su muerte. Hemos leído capítulo 12 de Eclesiastés, versículo 13-14, ¿correcto?
Entonces, este libro pudo ser el plasmar de esta vida de lujos, de apostasía y a la postre de arrepentimiento de Salomón. Y número 4, para terminar nuestro análisis, esta clase, Jesús jamás hizo una alusión negativa de la fama, de la gloria, de la sabiduría del rey entendido Salomón. Mateo capítulo 6, Mateo 6, 29, ¿qué nos dice? Mateo 6, versículo 29. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. ¿Está hablando de forma despectiva Jesús? No. Mateo capítulo 12. Busquemos Mateo 12, versículo 42. Mateo 12, 42. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará porque ella vino de los confines de la tierra para oír, para escuchar la sabiduría de Salomón, que era famosa. Y aquí más que Salomón en este lugar. Jesús fue más que Salomón. Pero la reina de Saba, ¿no? Perdón, la reina del sur se va a levantar en el juicio. ¿Y por qué no Salomón? Sí. La sabiduría de Salomón, descollante, sobresaliente, única, excelsa, después de Jesús, por supuesto. Jesús jamás hizo una alusión negativa o de condenación a Salomón. Oremos. Padre Santo, te agradecemos por este estudio, esta clase, esta exposición sobre Salomón el Rey y su destino. Padre, abre nuestra mente, nuestro intelecto para poder aprender tu palabra. En el nombre de Jesús, bendice a cada estudiante, alumno del canal de YouTube, de nuestra escuela de teología. En el nombre de Jesús, amén y amén. Conmigo será esta mañana. Comparta esta clase. Suscríbase al canal de YouTube, suscríbase, estamos avanzando, ya somos más de 100 suscriptores en este ejército que estamos creciendo y expandiendo el reino de Dios, la enseñanza de la verdadera teología bíblica a las vidas. Dele un like a esta clase, a este vídeo. Hasta mañana.